Sinceramente, para mí es un placer estar acá. Venir del norte al sur es más difícil que ir del sur al norte, por lo general. Aparte, viste, somos como, no sé si alguien vio Game of Thrones. Viste que los del norte eran ahí los pobrecitos. Bueno, medio así somos, ¿no? Pero nos las arreglamos para hacer las cosas medianamente bien dentro de lo posible. Bueno, está conmigo Sebastián Suil, que es de INTA Rafaela. Estuvo laburando en Reconquista mucho tiempo también. Yo ingresé cuando él era director de mi beca. Y bueno, después él se fue, quedé un poco a cargo de la línea de investigación que tenía Sebastián. Y bueno, le puse este título, habíamos dicho girasol calienta motores. Yo, bueno, le puse claves para optimizar la productividad en girasol, por una cuestión de que vamos a tratar estas cuestiones de fecha de siembra, lote, genotipo y todas aquellas cosas que podemos prever antes de sembrar, principalmente, y si nos queda tiempo vamos a ver algunas cuestiones que podemos hacer durante el desarrollo del cultivo. Bueno, antes que nada, ¿hay algún productor de girasol o alguien que haya hecho alguna vez girasol por acá por la zona? Acá el señor. ¿Y qué tal te fue? ¿Sí? Rendimientos aproximados. Hasta 4.000 y pico de kilos. Muy bien. Ajá. Serían no los mejores lotes. Son buenos. Ajá, claro. Bien, bien, bien. Bien. Sí, claro. ¿Y no tuviste problema de las sales? No, mira, qué bueno. Che, y bueno, muy buen dato. ¿Y alguien tiene pensado, va a hacer girasol de vuelta este año? ¿Y alguien más? ¿Sí? ¿Vas a hacer? ¿Y qué expectativas? ¿Arriba de 3.500 kilos, 4.000? Bueno, muy bien. Un poco era esa la cuestión, hacer un sondeo de a ver cuántos productores, no, imagino que habrá alguno que otro, pero en líneas generales son pocos, ¿no es cierto? Pero me gusta que se tenga en cuenta el cultivo. Vamos a avanzar un poquito, así con este era. ¿A dónde apunto? Ahí está. Bien, esto que les comentaba anteriormente, este debe ser el puntero, no. No, el puntero, bueno, no importa. Tenemos cuestiones, algunos aspectos a tener en cuenta antes de sembrar, como decíamos, algunos aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo del cultivo y post cosecha, que escapan por lejos a lo que es esta charla, que tiene que ver con el tema de si flete, cuándo vendemos, si hacemos coberturas de riesgo de algún tipo, financieras, bueno, si hay certificación y demás cuestiones. Vamos a hacer foco en cuándo sembrar, es decir, fecha de siembra, dónde, elección de lote y qué sembrar. Bueno, avanzamos, así no nos demoramos mucho. Un repaso breve por lo que es la fenología del cultivo. A tener en cuenta el periodo crítico del cultivo, y eso nos va a definir mucho la fecha de siembra, es entre R1 y R6. R1 vendría a ser el estado de estrella del cultivo, aproximadamente unos 60 días después de la siembra. R1 podemos estirarnos un poquito más, y R6 es después de que te finaliza la fecundación, la floración, aproximadamente unos 90 días luego de la siembra. 90, 95, 100 días. Ese sería nuestro periodo crítico, donde es importante lo que hablaba un poco acá, Rodolfo, gracias. Lo que hablaba Rodolfo de radiación principalmente y temperatura. Es decir, necesitamos que la radiación sea lo más alta posible y la temperatura acompañe no tener temperaturas estresantes, de temperaturas extremas. Y otro periodo crítico podemos definirlo como la siembra. La siembra es muy importante porque nos va a definir el stand de plantas. Bien. Y lo que hablaba también Rodolfo, voy a ir rápido,
el girasol necesita entre 450 y 600 milímetros, dependiendo de la zona, la demanda ambiental y todas estas cuestiones que él nombró, para tener una muy buena productividad. Menor a 300 milímetros de agua disponible que el cultivo la pueda utilizar, vamos a tener malos rendimientos, y entre 300 y 450, los rendimientos medios, se puede decir. Bueno, el estado de emergencia, el estado de 6 hojas, que es muy importante porque hasta las 6 hojas el cultivo es tolerante o resistente al daño por heladas. 30 días, 40 días después de la siembra. Eso nos va a definir la fecha temprana de siembra, temperatura de suelo y daño por helada y probabilidad de helada nos define qué tan temprano podemos sembrar. Mientras que radiación y temperatura, qué tan tarde podemos sembrar. Entonces esa va a ser nuestra ventana de producción. Bueno, el estado de estrella, el que vemos ahí arriba, ese ahí. Después seguimos, bueno, ahí pasando por un estado intermedio de R3 prácticamente, floración, plena floración, R5.5, la floración es desde afuera hacia adentro. Un estado pleno de floración, R6, que es lo que me le comentaba cuando terminó la floración, ese es un R6 medio pasado, y cuando termina el cultivo. Rápidamente, también cuestiones que nombró hoy Rodolfo, estos son datos de la estación experimental de los rendimientos, de los rendimientos que tuvimos, como vemos en el gráfico de cajas acá en la esquina inferior izquierda mía, derecha de ustedes, y vemos los rendimientos que tuvimos en Reconquista en esas últimas 5 campañas. Y cómo fue la evolución de las precipitaciones. Y si avanzo una más, vemos que tenemos distintos niveles acumulados de precipitación en ese periodo y distintos niveles de agua útil que son los 79, 35, 80, los de abajo. Y lo que podemos notar acá es, para no demorar tanto, es esto, que si hacemos una correlación entre precipitación en el periodo del cultivo y rendimiento, no encontramos relación. Tenemos una curva de este tipo. Sin embargo, Sebastián hizo otros análisis y encontró esta situación. ¿Cómo es el rendimiento en función del agua útil disponible en el suelo? Y ahí sí vemos una relación directa y ascendente. En cambio, si tomamos las precipitaciones acumuladas en el ciclo, vemos esta situación. Por lo tanto, como conclusión, al girasol le gusta más tener el agua en el suelo que precipite arriba. Con pinzas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El girasol necesita mucha radiación, entonces más precipitaciones son más días nublados. También importa mucho la distribución, cuándo tiene ese agua disponible, al inicio y en el periodo crítico es muy importante. Todo lo que acumulemos de precipitaciones luego de R6 va a tener influencia en el rendimiento, pero mucho menor a lo que tengamos previo a ese momento. Entonces es importante hasta ahí cuánta agua tenemos disponible para el cultivo. Bueno, y seguimos. Entonces, bueno, como eso un poco, digamos, como resumen de lo que es el agua útil. Después tenemos acá spoiler, fecha de siembra. Octubre sería la fecha de siembra ideal para esta zona, podríamos decir, por una cuestión de temperatura de suelo. El girasol necesita mínimo entre 12 y 15 grados de temperatura de suelo, grados centígrados, para lograr una buena implantación. Mínimo iría 15 y de ahí en adelante es más rápida la implantación. Entonces, en esta zona, bueno, ahí vemos la distribución de lo que son las temperaturas de suelo en esas localidades. Y pueden observar, bueno, para Venado Tuerto, pueden observar que por ejemplo, ¿qué pasa en el norte? En el norte sembramos temprano porque las temperaturas mínimas de suelo por lo general son iguales o superiores a las temperaturas que el cultivo necesita para germinar. Pero la probabilidad de helada se extiende mucho, entonces lo que nos limita en el norte es la probabilidad de helada. Mientras que acá ustedes, cuando las temperaturas permiten la siembra de girasol, posiblemente no tengan una probabilidad de helada muy alta. Porque si hablamos que sembramos en octubre
Eh, 1 de octubre, a los 40 días le sumamos para el estado B6, estamos hablando de prácticamente mediados de noviembre. ¿Cuál es la probabilidad, esto que hablaba Leonardo hoy, de que tener una helada en mediados de noviembre? Es muy baja. Pero bueno, muestro algunas fotos de lo que son los daños por helada. En este caso, un girasol que se dañó el meristema apical y produce esas ramificaciones. Esa es una planta perdida porque esas ramificaciones no alcanzan, o sea, generan capítulos, pero esos capítulos después la máquina no los puede cosechar, por lo tanto se pierde. Después vemos la del medio, es un girasol que sufrió daño por frío. En ese caso no habría pérdida de rendimiento porque no se pierde la dominancia apical, sino que se activan las yemas basales. Y bueno, una foto más de lo que sería un daño de meristema apical. Bueno, esto un poco de lo que hablaba. Eso también son datos del año pasado, de lo que nos pasó a nosotros en la experimental, que tuvimos lluvias abundantes durante el periodo de floración y tuvimos estos tipos de situaciones. Vemos un girasol que interrumpió la fecundación. Se puede atribuir a muchas cosas. En la de la derecha podemos decir también que hay daño por mosquita, pero vemos que, bueno, eso discutimos ayer con Seba. Para leer la mosquita, para mí eran otra cosa, yo no la vi, pero no importa. Se ríe, mirá, se ríe Marquito. No, pero vemos que como en el de la derecha de ustedes la fecundación siguió, en cambio en el otro se paró la fecundación completamente debido a lloviznas, caída en la radiación, que era lo que veíamos en la imagen anterior. De ahí en adelante el cultivo no paró de llover y tuvimos lo que parecía iba a ser una buena campaña, terminó siendo desastrosa. Pero por varios tipos de cuestiones, también vuelco, eso hay que tener en cuenta. El girasol no le gusta mucho exceso de agua, puede producir, y viento sobre todo, vuelco, no le gusta creo que lo pongo más adelante, lo que es el anegamiento, es muy poco tolerante al anegamiento. Bien, pero vuelvo para atrás. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, hasta ahí un poco cuándo sembrar, como dije antes, spoiler, acá la fecha de siembra óptima sería octubre. Yo creo que nos podemos extender un poquito, o inclusive quizás fines de septiembre, pero más bien octubre. Algo que me faltó es, creo que lo digo ahora, este tema de, bueno, dónde sembrar, que tiene que ver con la elección del lote, y va a depender mucho de estas cuestiones, el almacenaje de agua que tengamos previo a la siembra y todas las limitantes físicas que habló ya Rodolfo, y el tema de fertilidad, así que no me quiero explayar demasiado en esto, pero esto sí me parece importante, que es lo que comentabas vos. ¿Cómo era tu nombre? Eduardo, que es lo que me comentaba Eduardo, digamos. El girasol responde, si bien es un cultivo que técnicamente es más tolerante para algunas cuestiones que otro y es más eficiente captando agua en profundidad, responde a los ambientes. Vemos en este trabajo que el girasol en ambientes de suelo de clase 2, por ejemplo, rinde mucho más que en suelos de clase 4. Sin embargo, cuando vemos la distribución, es decir, a qué lote se asigna por lo general el cultivo de girasol, vemos la situación del gráfico de torta, donde tenemos que el 53% de la superficie total se destina a los peores lotes. Entonces, es lo que nos pasa a nosotros en el norte, tenemos rendimientos muy bajos de 2.000, 1.800 kilos. Bien, bueno, entonces acá en la zona yo hice un poco estudié porque no sabía bien a dónde venía y me encontré con esto. Creo que es un poco el área que abarca el CREA Norte de Santa Fe, son casi 68 millones de hectáreas, puede ser, o 60, ¿sí, no? No de productores, sino del área que abarca en general. Sí, en productores creo que eran muchos menos, 600.000 hectáreas, una cosa así, que están asociados al CREA. Bueno, esa sería un poco el área de estudio. Esos son los tipos de suelo que tenemos.
que eso lo pueden encontrar en el GeoINTA. Y según un análisis medio rápido tenemos lo que nombraba Eloy, argidoles vérticos, argidoles típicos y acuícos, apludoles. Son todos suelos que son muy buenos, no podemos mentir. El ambiente es muy bueno, por lo tanto tendríamos buenos rendimientos en condiciones ideales. Bueno, ahí vemos lo de anegamiento que les comentaba antes. Pero la situación es esta en cuanto a cómo nos encontramos hoy con el agua en el suelo. Vemos que tenemos, me faltaría un puntero, pero me voy a acercar, en la zona nuestra entre 50 y 60% de agua útil a el 20 de agosto. Yo no sé si llovió después de esa fecha acá, creo que sí. Pero esa es la última imagen que había hasta cuando yo armé esto, que fue la semana pasada. Si eso lo llevamos a milímetros, estamos hablando de que a los 2 metros tenemos, según estas imágenes, entre 100 y 150 milímetros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hasta los 2 metros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es, cada uno, como decían hoy, es hacerle el trabajo de medir el agua y no solo guiarnos por esto. Y eso, bueno, ahí está la zona. ¿Y eso qué pasa cuando, esto es el ahora? Bueno, esto sí está desactualizado porque esto es como venía en los primeros 30 centímetros el agua en el perfil. Y ahí veíamos distintas localidades, Pergamino, Oliveros, Rosario, Venado Tuerto, que siempre veníamos por abajo. Posiblemente con esta lluvia de la semana pasada estemos en mejores condiciones y estemos ya dentro de los límites de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Pero ¿qué quiero decir? Si tenemos entre 100 y 150 milímetros almacenados en el suelo y de acá a la siembra de girasol, que tenemos un mes, podemos acumular un poco más, tendríamos ya cierto porcentaje de nuestro rendimiento máximo definido. Si necesitamos 500, bueno, podemos decir que tenemos un 20-30% del rendimiento. El resto lo tiene que aportar el cielo, como dijo hoy Rodolfo y Leandro. Bueno, eso un poco. Bueno, y comentarles que, por ejemplo, yo no lo puse acá, pero yo había hecho para Reconquista un análisis de las probabilidades, y en el peor de los años, en Reconquista teníamos, en el peor de todos los escenarios, si tomamos todos los meses el peor escenario, teníamos como mucho 200 y 300 milímetros. No sé acá, pero yo creo que lluevan 300 milímetros en ese periodo es bastante probable. Bastante probable, inclusive en un año niña. Si a eso le sumamos que el girasol prefiere quizás tener el agua en el suelo, bueno, puede ser un buen año para hacer girasol. Bueno, un poco de fertilidad, nada, vemos cómo responde al agregado de nitrógeno como cualquier cultivo. Esto es un trabajo viejo también que habla de cómo responde al agregado de nitrógeno según la disponibilidad de fósforo en el suelo, que es... me quedó atrás la imagen, bueno. Pero vemos que cuando tenemos más de 50 partes por millón de fósforo en el suelo, la respuesta al agregado de nitrógeno es creciente, mientras que cuando tenemos menos de 20 partes por millón es creciente, pero es lógicamente en menor escala. Pero si agregamos fósforo, vuelve a responder positivamente. Nada, un ensayo de fertilización tradicional para la zona versus agregarle más nitrógeno. Esto es un ensayo de bioestimulantes, donde vemos que para este caso tuvimos mejores rendimientos agregando simplemente 50 kilos de urea, tuvimos más rendimiento que haciendo todos los otros tratamientos. Por lo tanto, si lo que nos limita es el nitrógeno y el fósforo y los macronutrientes, lógicamente no vamos a tener respuesta a otro tipo de fertilizantes, micronutrientes o bioestimulantes. Bueno. Y por último, ¿qué sembrar? O sea, ¿qué genotipo elegir? Y para esto, mostrarles que bueno, el INTA lleva adelante, junto con ASAGIR, una red de evaluación de cultivares, de híbridos en este caso. APRESID tiene la propia y hay otras redes donde se evalúan distintos sitios y todos los híbridos o distintos híbridos que hay en el mercado, aquellas empresas que participan.
Luego se hacen estos análisis donde se observa cómo es la estabilidad y el potencial de rendimiento de cada uno de esos híbridos. En el gráfico de la izquierda, en este caso, vemos que hay algunos híbridos que están por encima de la media, eso se lee de esa manera, de la línea horizontal, y otros híbridos que están debajo, y después tenemos la línea vertical, nos divide los estables versus los inestables. Por el lado izquierdo de ustedes estarían los híbridos estables, en este caso prácticamente no hay ninguno, y del lado derecho los inestables, o que tienen más variabilidad entre ambientes, podemos decir. Y por otro lado se hace una evaluación de los ambientes, es decir, qué ambientes tienen rendimientos más estables y qué ambientes tienen rendimientos menos estables, y también se presenta esa información de esa manera. Lo mismo para aceite, y vemos una cuestión de este tipo, que el 98% de la variabilidad de todo el ensayo, de todo el análisis, se la lleva al ambiente, por lo general, para lo que es rendimiento, y para lo que es aceite hay una componente genética mucho más estable, que en este caso es del 27%. Por otro lado, yo hice algo similar, pero solo para la localidad de Reconquista, que los animo a que hagan, no es algo difícil, que es tomar aquellos híbridos, si tenemos la información que se repite en algunos años, y hacer un análisis sitio específico, es decir, de este tipo, donde ponemos en el eje Y el diferencial de rendimiento y en el eje X el coeficiente de variación. Entonces podemos dividir en 4 cuadrantes, es un poco más simple que Yucla, que es lo que mostraba anteriormente, donde vamos a tener por encima de la media o de la línea horizontal los híbridos que son que rinden más que el promedio, por debajo los que rinden menos que el promedio. Y de la misma manera vamos a tener en el lado izquierdo aquellos que rinden más o menos, dependiendo si están arriba o abajo, pero que son más estables versus aquellos que son menos estables o más inestables. Eso para rendimiento. Y para aceite vemos esto, que corrobora un poco lo que decíamos antes. Por lo general, aquellos híbridos que tienen alto potencial suelen ser estables, es decir, en casi todos los ambientes tienen alto potencial de aceite, versus los que tienen menos rendimiento de aceite que la media, suelen ser más inestables. Eso es lo que podemos notar, que se nota como una curva, como una U. No sé si lo alcanzan a ver. Nada más, simplemente mostrarle esto, que es donde pueden conseguir esta información. La página de Asagir, que es esa. Ahí eligen la campaña que les interesa analizar. Digo, si están pensando en sembrar girasol y todavía no compraron la semilla, lo cual es probable que ya la tengan comprada, pero si no lo hicieron, pueden entrar a las campañas, elegir las campañas que les interesa, 1, 2, 3, elegir la localidad y descargarse las planillas. Y ahí pueden analizar todo lo que quieran. Yo lo que les recomiendo es que se bajen varias localidades cercanas a la zona de estudio, y varios años si es posible, y que aquellos híbridos que les interesa los comparen cómo fueron los rendimientos. Y ahí tenemos toda la información. Bueno, ahí está el link si alguien lo quiere entrar, pero es la página de Asagir. Y la misma información o información similar hay otras redes como la de Apresid, que lo que tiene bueno quizás es que son redes en macro parcelas. Estas son redes en micro. Creo estamos medianamente bien, pero bueno, hasta ahí. ¿Qué hacer antes de sembrar? Entonces, elección de lote, elección de fecha de siembra y elección de híbridos. Son las 3 cosas que podemos controlar nosotros. Dentro de todas las cosas que no podemos controlar, eso sí lo podemos controlar. Y nos va a ayudar a disminuir el error. No significa que no podamos, que nos va a ir bien, pero sí tratar de disminuir el error. Y luego de sembrar, bueno, vamos a tener que hacer un control de plagas, enfermedades, malezas, definir si hacemos un secado anticipado del cultivo por posibles daños por aves o porque así lo planteamos. Yo tenía ahí algo para hablar sobre este tema, pero lo voy a dejar a preguntas si les parece, y cerramos acá. Y de última, Sebastián, si tiene algo para comentar, que lo haga.
Repasando entonces, fecha de siembra, como dijimos, disponibilidad hídrica, hay que ir al lote con un barreno y hacer un pinchazo y ver cuánto tenemos. Lo mismo que la fertilización, hay que ir, no digo todos los años, en todos los lotes, pero sí ir rotando, hacer muestreo de suelo para ver la fertilidad, cómo estamos. Bueno, elección claramente, suelos profundos y sin limitantes físicas. Esto de lo que hablaba hoy Rodolfo es determinante para, no solo para el almacenaje de agua, sino para la exploración de las raíces. Bueno, hacer un buen barbecho. No hablamos nada de densidad y uniformidad, pero también lo dejo por si alguien lo quiere preguntar. Bueno, elegir buenos híbridos y hacer monitoreo y rezar puse porque, bueno, si no llueve nada de acá en adelante no podemos hacer nada. Así que, bueno, todo lo que podamos hacer lo tenemos que hacer antes de la siembra y después cruzar los dedos. Bueno, ahí está mi mail y mi celular si a alguien le interesa y muchas gracias. Fin. Bueno, ahora sí abrimos a consultas, si le parece. Román. Dale. Dale. No sé si hay consultas o no, o si Sebastián, vos querés acotar algo. Ponelo, Charlie, porfa, SEO. No, bueno, la presentación la armamos junto con Miqueas, así que está todo bastante alineado. Recuerden que girasol responde bastante a oro, que es un nutriente que hay que tenerlo en cuenta, principalmente en aquellos ambientes que son limitantes. El umbral de boro es 0,5 partes por millón. Y en estudios de no hace mucho tiempo que publicamos, también responde bastante a zinc. Es un nutriente que hay que empezar a mirar, principalmente en aquellos lotes que son deficientes de zinc para suplementarlo. Hoy por hoy la zona de ustedes es la zona donde el girasol va a crecer y va a empezar a tomar mucho mayor protagonismo. En la red de microparcelas que mencionó Miqueas, que está publicado, este año ya hay datos de Pergamino, ¿sí?, de Matías Domínguez, así que si quieren, tienen un dato muy cerquita de rendimiento de los híbridos, está disponible en planilla Excel para que consulten y pregunten. Es el momento de sacarse todas las dudas sobre este cultivo. Sí. Yo tengo dos preguntas. Por un lado, usted se refirió a una buena respuesta hacia fertilización nitrogenada. Sí. ¿Cuál sería el momento óptimo de la aplicación de ese nitrógeno? Y por otro lado, el tema de densidad. Buenísimo. A ver, momento óptimo, el nitrógeno que lo tiene que tener disponible a la siembra o hasta 6 hojas. Nosotros por lo que hacemos generalmente es incorporarlo, porque fertilizamos también con fósforo, entonces hacemos un fosfato diamónico y reforzamos con urea o algún fertilizante nitrogenado en 4 hojas o 6 hojas. Hasta ese momento el cultivo lo va a tomar, porque hasta el estado de R1 prácticamente toma todo el nitrógeno que va a usar la planta. Entonces tenemos que depositarlo antes para que el cultivo lo pueda tomar. Ya luego de eso, la eficiencia de uso del nitrógeno va a ser mucho menor. No significa que no va a haber quizás algún fertilizante foliar, puede andar, pero idealmente a la siembra o hasta 6 hojas. Lo más temprano. Perdón. Y tema de densidad de siembra. Bueno, por ahí Sebastián lo quiere comentar un poco más, pero básicamente el girasol es bastante plástico. Entre 40.000 plantas por hectárea a 60, 70 rinde más o menos lo mismo. Por ahí en ambiente de más alto potencial, 70 digo yendo a los extremos. Lo ideal, la media está en 50, 55.000, 60.000 plantas por hectárea. Yendo a un ambiente más potencial, subimos un poquito la densidad, y un ambiente más restrictivo, por ahí bajamos un poquito la densidad, esa es la recomendación.
Seba, ¿alguna acotación? Sí, vamos por parte. Retomo el último punto que dijiste. Es de libro. El girasol no responde a densidad, responde muy poco a densidad. Y si van a sembrar en lote clase 2, clase 1, un IP que estamos hablando de 80 y pico %, ahí claramente tenemos que poner 55 o 60 mil plantas por hectárea. Si vamos a un lote clase 3, clase 4, como frecuentemente pasa en el girasol, ahí hay que bajarlo un poquito, porque en realidad no vamos a tener diferencia en rinde, pero sí vamos a tener diferencia en margen bruto, porque nos vamos a ahorrar la semilla. Por el tema de la fertilización nitrogenada, también es tal cual. El girasol necesita nitrógeno elemento. Después, si se lo aplicamos líquido, sólido, mitad la siembra, mitad en B6, B8, es indistinto, necesita elementos. Lo que cambia ahí son las eficiencias, pero en realidad lo que necesita es el nutriente. Es uno de los cultivos que más nitrógeno necesita. Entonces hay que hacer bien los balances. Yo siempre les recomiendo que monitoreen los lotes, que hagan los análisis químicos y recuerden que nitrógeno es de 0 a 60 la profundidad. Muchos hacen los cálculos desde 0 a 20 y por ahí nos quedamos con una fracción de nitrógeno que no estamos contabilizando. En años de limitante hídrica, lo que se recomienda es poner una parte al inicio del cultivo y después hacer el ajuste fino a mitad de ciclo, como para no poner todo junto y si después no llueve nos queda con que aplicamos sin tener un retorno económico. El momento máximo de entrada a los lotes es B6, B8, o sea, cuando el cultivo tiene entre 6 y 8 hojas. Después de eso, el cultivo de girasol tiene unas 30, 32 hojas. Más o menos a la hoja 12, hoja 14, cambia el ápice terminal y llegamos al estado de estrella. Después de B8, empezamos a romper hojas con las máquinas. Entonces ya después de B8 ya es más complicado entrar y empezamos a perder algo por pisoteo. Por eso es que el momento de la segunda fertilización es ese momento máximo de B8. Y ahí se debería hacer el refuerzo para llegar a rendimiento objetivo. Buenísimo. ¿Alguna recomendación en cuanto a profundidad de siembra y umbrales en defoliación? Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Te dejo la defoliación porque yo sé que vos laburaste en eso y vas a tener ganas de contestarla por eso. Profundidad de siembra, depende mucho. Yo he escuchado casos extremos, ¿no? De que la han sembrado hasta 8 centímetros de profundidad, pero porque buscaban humedad. Lo ideal es sembrarla, si tenemos humedad y temperatura, y a lo más arriba posible, cosa de tener una emergencia lo más rápida y uniforme posible. Si no, bueno, nos iremos a 2-3 centímetros buscando un poco más la humedad o mayor, sí, pero qué sé yo, ¿cómo sería? Buscar sí, tener menor daño, pero lo importante es que la emergencia sea rápida para tener menos daño también por insectos o por distintos factores, digamos. Cuanto más tiempo esté la semilla sin germinar, más probabilidad tenemos de pérdida. Y respecto a eso, bueno, el girasol además tiene la capacidad de, si no tiene humedad, estar mucho tiempo en el suelo y si no hay daño por externos, cuando tenga va a germinar. Pero bueno, no sé bien a qué iba tu pregunta, si por alguna cuestión especial o... A ver, no, es un mito, pero no. O sea, cuanto más honda la poner la semilla y más le va a costar. Yo diría que si tenés humedad, lo ideal es sembrarla más arriba. Ahora sí, si tenés que buscar un poquito más, bueno, sí, te extendés hasta 3 centímetros, 4. Ya más de eso va a ser complicado. No sé qué opina vos, Seba.
No escuché el segundo comentario. No, del perdón, productor asesor. te traduzco. Dice que hay un mito de que el girasol, bueno, tenés que sembrarlo playo. Yo digo, no es necesariamente un mito. No, no. A ver, el tema de profundidad de siembra. Vayamos específicamente a profundidad. Esta campaña que va a ser compleja. Máximo de girasol de profundidad de siembra es 5 centímetros. Más allá de 5 centímetros vamos a tener problema de que va a tardar en emerger. El tema se da esta campaña principal en donde en las primeras capas de suelo, a lo mejor a ustedes les llovió un poco más o tuvieron un poco más de precipitaciones, pero zona centro-norte del país, la capa superficial de suelo tiene poca humedad. Entonces, al tener poca humedad y encima lo tratamos de buscar a la humedad y la ponemos muy abajo, va a tardar mucho tiempo y va a estar mucho tiempo el suelo con la pasada del disco perdiendo humedad. Entonces, es posible que perdamos plantas. Yo les diría que si no tienen tanta humedad superficial para sembrar, esperen a la temperatura, porque el driver de la emergencia es la temperatura. Lo que dirige la emergencia es la temperatura, no tanto el agua. Es un cultivo que tolera muy bien la falta de agua. La falta de agua no es un cactus, no crecen las piedras, pero con bajos contenidos de agua relativos puede llegar a germinar si tiene temperatura. Si lo ponemos en un suelo frío, o lo sembramos muy abajo, o lo ponemos sobre un rastrojo de sorgo o de maíz en cualquiera de sus variantes, este año recuerden que por tema espiroplasma y demás, tenemos un montón de variantes de maíz picado, maíz roleado, maíz no cosechado, maíz volcado. Entonces, eso va a hacer que las temperaturas varíen un poco lote a lote. ¿Respondí más o menos? La máxima es 5 o 6 milímetros y después va a depender de la humedad y la temperatura. La segunda no me acuerdo cuál era. No era densidad, ya le dije. Tema de foliación. Ah, defoliación, bien. Defoliación. Nosotros hicimos en Reconquista varios ensayos y después se validaron por esta zona centro, zona de Rafaela. Tolera un 30% de defoliación, ¿sí? Indistintamente de la cantidad de insectos que tiene, el umbral máximo es 30% de defoliación. Por debajo de 30 no tenemos diferencia en rendimiento, solo que cuando llegamos a 30 tenemos que tener todas las plagas controladas, plagas defoliadoras controladas. Por lo tanto, lo que recomendamos frecuentemente es a los 20% de defoliación, bueno, empezar a hacer los controles. Y una recomendación más, tengan cuidado porque el año pasado o la campaña que pasó, hubo varios problemas de fallas en los controles de insectos defoliadores, de las orugas defoliadoras. Y tengo la idea, no hice yo las pruebas, pero tengo la idea de que están confundiendo entre oruga medidora y la falsa medidora. Tengan en cuenta que para la oruga medidora las concentraciones de principio activo de los insecticidas que se usan es una, y para la falsa medidora necesitamos más cantidad de producto para hacer un buen control. El año pasado hubo lotes en los cuales se tuvieron que hacer 2 o 3 aplicaciones por esta cuestión de que no era la oruga que se pensaba que eran. Las dos miden, digamos, las dos tienen ese hábito de medir, pero con menos productos podemos hacer un buen control. Bueno, buenísimo. Respondo. Dale. No, porque... Complemento con... Dale, toma, pasa. El señor. ¿Quién? Ah, bien, dale. Tema de si hay correlaciones de polinizadores y rinde, porque vamos a sembrar en zonas que no hay muchas colmenas. Ajá. No sé si es importante realmente. Mira, el girasol se poliniza no solo por insectos, sino también o sea, como la misma flor puede polinizar o fecundar los óvulos de la siguiente. A ver, y aparte no solo depende de las abejas, sino también de otros insectos. Inclusive las chinches, algunas chinches pueden polinizar y los abejorros. Entonces,
Yo, sinceramente, nunca vi disminución de rendimiento por falta de abejas o de polinizadores. Pero tengo entendido de que, y he leído, de que sí es un factor limitante. No sé, Sebastián, ¿qué experiencia tenés vos? Y en ese sentido sí hay que tener en cuenta de tratar de no hacer aplicaciones durante ese periodo, porque sí, no solo que vamos a eliminar las potenciales abejas que haya, sino todos los polinizadores. Pues no depende solo de las abejas, digamos. Bien, tal cual lo dijo Miqueas. Entre R4 y R6, cuando los pétalos se orientan al centro, hasta que los pétalos pierden turgencia, no hacer ningún tipo de aplicación, ni fungicida, ni insecticida, nada. Porque por más de que el marbete diga que no afecta a los polinizadores, en realidad los polinizadores se pierden, no vuelven a la colmena, no sé qué historia les pasa y ahí tenemos problemas. Como lo dijo Miqueas, el girasol es autocompatible y hoy tenemos todos los híbridos o la mayoría de los híbridos que para aquella gente que tiene, como yo, más de 20 años en el cultivo, que vio hace más de 20 años un cultivo, antes se veía que estaban los centros vanos y era muy frecuente en el girasol encontrar el centro vano. Hoy ya el centro vano desapareció porque es todo autocompatible. Pero el grano de polen es una parte de la planta que es muy sensible a las condiciones ambientales. Prácticamente temperaturas de 28 grados ya pueden inactivar el grano de polen. Entonces, si nosotros vamos a sembrar un cultivo, lo vamos a poner a la floración enero, febrero o en ese rango, es muy probable que de 10 de la mañana a 4 de la tarde todo el polen que se produzca no esté efectivo. Incluso más si se lava el polen por alguna lluvia, incluso más si le puede pasar un montón de cosas. Entonces, la polinización no es del todo necesaria, pero en realidad sí lo es, porque lo que nos está haciendo es tapando ese efecto de que en algún periodo del día o de la campaña no tengamos suficiente cantidad de polen activo y de buena calidad, ¿sí? Lo que hace la abeja o cualquier polinizador es intercambiar entre polen fresco de buena calidad y la flor por ahí que se abrió y tuvo polen de mala calidad. Entonces, de esa manera, siempre necesitamos polinizadores. La cantidad de colmenas por unidad de superficie, realmente no tengo ese dato. Es un dato que lo tienen mucho los semilleros cuando producen semilla. Yo a nivel del lote y del productor no tengo ese dato, pero sí siempre es recomendable tener colmenas y polinizadores asociados al girasol, porque nos tapa esos periodos del día incluso en el cual el polen puede no ser de tan buena calidad. Seba, Miqueas, tenemos Sí. una pregunta acá, otra allá adelante. Dale. Antes decían que la densidad ideal es de 50 a 50.000 plantas. ¿Qué coeficiente promedio de logro tienen como para calcular una merma entre siembra y implantación? Y después la otra es si tienen algún, en cuanto a la fertilización con nitrógeno, si tienen algún modelo de N de suelo más N de ferti en función del rinde que busco. Y la tercera pregunta es si hay algún manejo cultural para Phomopsis o cómo lo manejarían. Me siento como Adorni. Muy bien. Pará, respondo a la primera Dale, y después te... No, la primera la engancho con lo que me comentaba acá Rodolfo. O sea, en principio tenés que... Toda bolsa viene con un PG que en teoría se respeta. Luego es muy importante, digamos, la distribución de semillas. O sea, y eso te va a determinar y va a depender mucho de cómo se regule la maquinaria y de qué tipo de maquinaria tengamos. Pero la distribución espacial y temporal son muy importantes en girasol, porque si no vas a tener plantas dominadas y dominantes y eso sí te va a producir merma en los rendimientos o plantas que directamente no produzcan capítulos cosechables. Si tenemos doble golpe, por ejemplo, posiblemente esas plantas las pierdas, o doble o triple inclusive.
Ahora justo tenemos un ensayo en marcha para evaluar estas cuestiones. Pero lo importante es generar buena distribución y en la mayoría de los casos no tenemos problemas de emergencia, pero sí podemos tener problemas de cortadores, palomas, si es que hay muchas que van y directamente te comen las plántulas, o bueno, algunas o plagas que sí te puedan disminuir el stand de planta. Pero de emergencia, por viabilidad de semilla, por lo general no hay demasiados problemas. Bicho bolita también, yo no lo vi en la zona allá nuestra, pero sí sé que está citado como un problema. Bicho, ¿cómo es el Diloboderus, como el bicho blanco? También. Entonces, sí, bicho delito. Después está, bueno, hay un gorgojo que lo pica también en plántula y hay varias plagas de implantación de cultivo. Pero es importante lograr una buena uniformidad de siembra. A ver. ¿Qué otra pregunta? Dudo que pueda acordarme de las tres. Nitrógeno, nitrógeno. ¿Para qué vamos por la primera? El coeficiente de logro de implantación va a depender de las condiciones que cada uno siembra. Exactamente lo mismo que hablamos antes. Si sembramos más profundo, el coeficiente de logro va a caer. Si sembramos sobre un maíz en alguna de sus versiones y no usamos bien los barrerrastrojos o no tenemos barrerrastrojos, el coeficiente de logro va a caer. El tema del PG es tal cual lo dijo Miquea, y entiendo que para la zona de ustedes, bicho bolita, caracoles, litroderes no debería ser tanto problema, pero gusano blanco son plagas que sí o sí hay que ir a monitorearlas y hacer los controles tal cual como lo dijo Miquea. Bien. Sí. Perdón. Repetime, quedaba la parte de nitrógeno. ¿Seguimos? Sí, seguí. Sí, seguimos con la segunda, dale. Seguí con lo de nitrógeno. No, te dejo a vos esa. ¿Cuál era la pregunta? Bueno. Ajá. El modelo de nitrógeno. Modelo de nitrógeno, sí, de nitrógeno, suelo y de... Mira, modelo de nitrógeno, yo lo que siempre recomiendo es hacerlo por rendimiento potencial. Uno saca de tabla la cantidad de nitrógeno que necesita por tonelada de grano y haces el balance. Eso que estás preguntando, el modelo de nitrógeno, no soy la persona más pertinente para hablarlo. Está hecho en Balcarce, en la zona sur, que trabajaron muchísimo con nitrógeno, con todos los nutrientes, y tienen ese modelo ya armado. Ahí hay que hablar con Reus y Calvo, Nahuel, que es el que ya lo tiene publicado y está publicado en el libro de fertilidad y fertilizantes de García. Ahí está todo el balance y cómo hacerlo, y además tiene cómo se incorpora el NAM, que en muchos ambientes ya lo están empezando a hacer como práctica de poder calcular el NAM para hacer balances de nitrógenos más precisos. Bien, la de FOMOPSIS la vamos a fusionar con la que tiene él acá, entonces hacemos un 2 en 1. Sí, mira, nosotros estábamos viendo, sobre todo el año pasado, que fue un poco más llovedor, tuvimos bastante lote con el tema de cancro. Y eso como que nos está haciendo, ruido en el futuro del cultivo si la zona se empieza a intensificar el girasol. Aparte no implicaría un cambio de modelo productivo, yendo de modelos más intensivos a menos intensivos en cuanto a fertilización, densidad de siembra, y la verdad que nos está haciendo mucho ruido, casi al mismo límite que la chicharrita de maíz. Así que no sé qué comentario nos pueden hacer ustedes. Sí estamos viendo diferencia entre híbridos, todo, pero bueno, sabemos que va a haber un cambio del modelo de producción, porque cuanto más intensificada, a donde más estamos viendo problemas de cancro, sobre todo en tallo, ¿no? Yo sé que hay desarrollo para resistencia genética, pero no sé vos... Sí, vos sabés más de ese tema.
La gente que está trabajando en ese tema, además de la gente del sur, yo te podría decir Carolina Troglia, del INTA Balcarce, trabaja un montón. Andrés Corromolas prácticamente es uno de las personas que más sabe sobre esta enfermedad en Girasol, y que está trabajando continuamente todos los años en esta línea. Por el momento, por lo que sé, y esto tómenlo con pinzas porque no me dedico a fitopatología, es que la mejor herramienta que tenemos hoy por hoy para Phomopsis es la genética, ¿sí? Los resultados que hay dando vueltas sobre aplicaciones de fungicidas son muy variables y no tienen del todo buena respuesta. Si tienen un ambiente con alguna sospecha sobre Phomopsis, ahí lo que tienen que hacer es bajar un poquito de densidad, e incluso esta última campaña estaban empezando a evaluar hacer más anchos los entresurcos, porque lo que necesitan es mayor aireación para que la cantidad de agua no se acumule en el borde de las hojas y entre la enfermedad. También en la ER General Pico, ahí en norte de La Pampa, tienen validado un modelo de liberación de ascosporas, con lo cual ya pueden predecir de antemano cuál es el momento de liberación de esas ascosporas y tratar de poner los periodos en los cuales cierra el entresurco, ese momento que yo le decía B10, B12, B14, fuera de la probabilidad de ascosporas. Está publicado, por favor búsquenlo en la página de el Intanguil. Andrés Corromolas es la persona con la que tienen que hablar. Todo lo que sé de enfermedades. Yo Buenísimo. me dedico a cultivo. Más que yo, pues, ahí me mataba. Román, ¿ya estamos? Muchísimas gracias. Impecable. Gracias, Sebastián. Gracias, Miquea. Bueno, Gracias gente, a vos por cualquier la- cosa que necesiten, por supuesto que Miquea, yo, cualquier persona, cualquiera de nosotros que estamos laburando en el cultivo, bienvenida a todas las consultas. Tienen nuestro teléfono, tienen nuestros contactos. El INTA es una puerta abierta a todo productor y asesor que te quiera acercar y a charlar. Y como se habrán dado cuenta, no tengo problemas en hablar, así que los escucho, no hay problema, me mandan mensaje y vamos resolviendo. Saludos a todos, gracias por estar, gracias por invitarme y buena campaña. Muchas gracias, Seba. Y este año nos vamos a sumar Sur de Santa Fe a la red de Girasol. O sea, Tal está cual. Pergamino y Ahí vamos a con Vanina, Sí, con Vanina, y está Pablo en Por la eso. audiencia que me estuvo escribiendo, así que... ya vamos a estar en comunicación. Bueno, Ahí con Agus Donovan, que está coordinando la red de ensayos. Así que, bueno, buenísimo, Seba. con Gracias. Pablo, con Pablo hace años que venimos trabajando, hace 3 años, él todavía no se aburre de escucharme, creo. Así que me conocen y siempre predispuesto. Muchas gracias a todos. Impecable. Gracias, Sebastián. Gracias, chao, chao.